en este tiempo hemos empezado una serie que se llama En pos de lo perdido. Y esta serie trata de responder una pregunta que es bastante importante, que es precisamente la pregunta que yo creo que da sentido a nuestra existencia. Y esa pregunta es: ¿por qué ha venido Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Si te tuvieran que preguntar ¿por qué vino Jesús al mundo?, ¿qué responderías? Yo quisiera darte en esta noche una buena respuesta, y esa respuesta está en la Biblia. Y la Biblia dice en Mateo 18:11 y también en Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Eso es lo que, digamos, que podríamos reducirlo o resumirlo a qué vino Jesús al mundo. Vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que hemos querido es dar a conocer y que podamos entender realmente qué era lo que Jesús quería hacer, porque eso que Jesús quería hacer finalmente fue lo que nos dejó encomendados a ti y a mí para seguir haciendo. Y eso, yo creo que muchas veces nosotros nos preguntamos: bueno, ¿por qué tenemos que reunirnos los viernes? ¿Por qué vale la pena servir en la iglesia? ¿Por qué vale la pena hacer todo ese tipo de cosas? Y cuando entendemos que efectivamente hace parte de una misión, hace parte de una visión que Dios tenía de salvar al mundo, por eso empieza como a tomar sentido un poco el asunto. Necesitamos reunirnos para animarnos precisamente a ir y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Así de sencillo. Y ahora, nosotros soñamos con ser una iglesia que sea como Jesús decía, que sea como Jesús era, en el sentido en que ama a lo perdido, no simplemente que venía a buscarlo y se quedaba esperando que ellos vinieran, sino que por el contrario iba y buscaba a las personas que estaban perdidas, iba y buscaba a las personas que necesitaban ser salvas. Y esa iglesia es el tipo de iglesia que nosotros debemos ser, porque el hecho de que Jesús nos llamó a continuar su trabajo, eso es lo que implica, que seamos personas que vayamos y allá donde estemos podamos llevar el mensaje de Jesucristo a personas que están en circunstancias difíciles, que de pronto en nuestra familia podamos ser aquellos instrumentos que Dios utiliza para salvar aquello que se ha perdido. Por eso quiero invitarte personalmente a que no te pierdas estos viernes, porque vamos a estar hablando de los diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas para ver qué podemos aprender de él, cómo se ve esa actitud de ir en pos de lo perdido, cómo se ve esa actitud. Y cada viernes vamos a estar trabajando un encuentro diferente que Jesús tuvo con las personas diferentes, personas de diferentes contextos, algunos muy educados, otros no muy educados, algunos con una gran posición, otros sin una gran posición, pero vamos a ver cómo fue el obrar de Dios, el obrar de Jesús con ellos, porque creo que podemos aprender de allí un poco lo que Dios espera que nosotros también hagamos con aquellos que necesitan de Él, ¿vale? Ahora, para que no se nos suba como la espuma a la cabeza, vale la pena recordar de lo que hablábamos la semana pasada. La enseñanza como tal está en el canal de YouTube, así que si la semana pasada no estuvieron, de allí pueden tener toda la enseñanza, pero les quería rescatar algunos punticos claves. La semana pasada hablábamos de que efectivamente cuando Jesús vino al mundo, las personas estaban como: ¿cómo puede ser esto posible? Jesús está con los pecadores, Jesús está con los publicanos, con las personas que en cierta medida los más santos de la época dirían como: nada que tiene que hacer Jesús con ellos. Si es santo, ¿cómo es que está con ellos? Si es Dios, sabría quiénes son las personas con quien Él está. Y veíamos que efectivamente Jesús les responde con dos parábolas, diciéndoles que primero todos estamos perdidos sin Él. Todos estamos perdidos sin Él. Y yo creo que eso es algo que vale la pena siempre recordar, porque cuando hablamos de ir en pos de lo perdido, a veces creemos que nosotros somos lo que ya se ha salvado. Y no es así. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios, porque Dios está allí con nosotros. Pero vamos en pos de lo perdido porque Dios, que es el que puede salvar, quiere usarnos a ti y a mí para ir y rescatar a ellos. Y también nos recuerda que constantemente tenemos que estar buscando esa dependencia de Dios. Constantemente tú y yo seremos dependientes de Él. Así que eso para que lo tengamos claro en nuestra mente. Pero hoy vamos a hablar, ese pasaje de la semana pasada está en Lucas 15 del 1 al 10. Hoy vamos a hablar de otro mensaje, como de otro encuentro. Y a este encuentro le he puesto un título que les tengo que reconocer, lo saqué de una canción de reggaetón. Yo sé que suena medio raro, ¿cómo así que en la iglesia hay una canción de reggaetón? Pero esta canción de reggaetón, cuando estaba pensando en este tema, venía a mi mente una y otra vez. Y de hecho venía tanto a mi mente que me puse a ponerle atención a lo que la letra decía. Y bueno,
Creo que de esa letra hay una parte que yo creo que sería muy bueno, pero este título de esta enseñanza del día de hoy es SOS, llamado de emergencia. SOS, llamado de emergencia. Yo creo que tú y yo y cada persona en el mundo en algún momento ha tenido diferentes dificultades. Y ahora, dependiendo de la gravedad de la dificultad, uno tiene diferentes como maneras de trabajar con esa dificultad, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han tenido un dolor de cabeza? Todos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿en ese dolor de cabeza han llamado al sistema de emergencias? No, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos de pronto se han partido una pierna? Ok. ¿En esa situación han llamado al sistema de emergencias? Bueno, sí, tú sí, ok, listo. Ahora, a lo que voy es que dependiendo dependiendo el tamaño o la magnitud del problema, así también va a ser el llamado de emergencia que tú tengas que hacer. De pronto tu llamado de emergencia puede ser solamente una aspirina, pero en este caso, como decía la canción, no existe medicina, dolores ni aspirina para sanar este dolor. Y ahora, hay ciertas circunstancias en tu vida que ni aspirina, ni doctores, ni ninguna otra cosa sino Dios puede sanar. Hay circunstancias en nuestra vida que demandan un llamado de emergencia. Hay circunstancias en nuestra vida que se nos salen de las manos. Hay circunstancias en nuestra vida que solamente alguien con un poder supremo puede venir a socorrernos. Y ahora, la buena noticia para ti y para mí en esta noche es que sí hay alguien que nos puede socorrer en cualquier emergencia que tengamos. No importa qué tan grandes sean tus problemas, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan separado estés de Dios, siempre hay alguien que va a poder venir a tu rescate. Y por eso en esta noche creo que vale la pena que recordemos que tenemos ese servicio de emergencia, ese llamado al cual podemos ir, al cual podemos recurrir. Y ahora, este título y este mensaje se basa en un encuentro que Jesús tuvo con una persona, con una mujer. Y este encuentro lo encontramos, este pasaje lo encontramos en 3 diferentes lugares en la Biblia. El primero de ellos está en el libro de Mateo, en el capítulo 9. El segundo de ellos está en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Y el tercero de ellos está en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Ahora, de todos estos, Marcos es el que de pronto nos da más detalles. Y por esa razón, en esta noche vamos a enfocarnos en ese, ¿listo? Pero si quieres leerlo en casa más adelante y complementarlo, lo puedes hacer. Mateo 9 del 20 al 22 y Lucas 8 del 43 al 48, ¿listo? Pero bueno, vamos a leer entonces para empezar este tiempo la historia que tenemos que Marcos nos relata. Y está en Marcos 5, de versículos 25 al 34. Y ahora, he querido dividir esta historia en 3 partes para que sea más fácil entenderlo, para que sea más fácil llevarle como la continuidad. ¿Está bien? Entonces, Marcos 5 y vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte dice así: una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, esta es la primera parte y nos está hablando de una mujer que estaba en una situación bastante complicada, una mujer que por mucho tiempo había sufrido un problema con su sangre, un flujo de sangre que no se detenía. Más adelante vamos a detenernos en esta parte, ¿listo? Sigamos con la historia. Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién era el que había hecho esto. Esta es la segunda parte. En medio de esa multitud, Jesús se da cuenta de que alguien lo ha tocado y le dice a sus discípulos: ¿Quién me tocó? ¿Quién fue el que me tocó? Y los discípulos ahí quedan como que: Jesús, estás rodeado de gente. Creo que muchas personas se pudieron haber tocado. Pero Jesús como que sabía que algo había pasado y pregunta: ¿quién fue el que me tocó? Pregunta una vez más: ¿quién fue el que me tocó? Y esa es la segunda parte que vamos a, más adelante, como les digo, volver a trabajar. Ahora vamos a la tercera parte. ¿Listo? Esta tercera parte está del versículo 33 al versículo 34. Entonces la mujer,
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le respondió y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, Jesús, después de que hace la pregunta, esta chica que había tocado a Jesús, que había tocado su manto, así como medio temblorosa, como con miedo, vamos a ver por qué era así, pero por qué estaba así. Pero el caso es que dice que ella de repente se siente como que, oh, esto es conmigo, y se acerca a Jesús y le dice: ¿sabes qué? Fui yo. Y al parecer Jesús le dice simplemente: ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana. Y desde ese momento esta mujer dice que quedó sana. Listo, esos 3 momentos. Ahora, quiero contarles un poquito del contexto, porque el contexto de este pasaje, el contexto de esta historia es bastante importante. Y de hecho, siempre que leas algo en la Biblia, mira el contexto, porque el contexto muchas veces te ayuda a entender lo que está sucediendo allí. Versículos antes de este pasaje, dice que uno de los principales uno de los principales personajes de la ciudad se había acercado a Jesús con una petición muy, muy, muy importante. Su pequeña hija estaba muriendo, su pequeña hija estaba enferma y nada la recuperaba, y él se acerca y digo, es una persona muy importante en la sociedad porque era uno de los principales de la sinagoga. En esa época no era como hoy en día, que pues hoy en día en la iglesia, bueno, pues hay personas, no necesariamente somos los más importantes de la sociedad, pero en esa época la sinagoga era el lugar donde toda la cultura se reunía para aprender. Era el lugar donde se hacían las conexiones, era el lugar donde efectivamente todo lo que se movía en la ciudad tomaba lugar. La sinagoga era un lugar bastante importante. Y dice la Biblia que esta persona que se había acercado a Jesús, cuya hija estaba muy enferma, era uno de los principales de la sinagoga de esa ciudad. Muy seguramente todas las personas conocían a este hombre. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús, dice que Jesús escucha la petición de este hombre que le dice: ve, mi hija se está muriendo, acompáñame porque yo sé que tú la puedes sanar. Y Jesús empieza a caminar hacia allá, ¿cierto? Jesús empieza a caminar hacia allá. Y en ese momento, justo en ese momento, cuando Jesús está de camino, sabiendo que hay una situación muy difícil, sabiendo que la hija está a punto de morirse, una persona llega y lo detiene, toca su manto, y Jesús como que por un momento se detiene y para. Ahora, vamos a tratar la historia de la hija de Jairo en otra ocasión, así que no voy a meter mucho en ese detalle, pero eso nos habla de qué pasa cuando pedimos a Dios algo y Dios como que pareciera estar más enfocado en otras cosas, pero eso no es el tema de hoy. El caso es que ese sí es el contexto en el que esta historia pasa, y esta mujer entonces llega y se acerca y detiene a Jesús en medio de eso. Y ahora, por eso podemos de pronto entender cuál era la razón por la cual los discípulos le decían: Jesús, no te importa quién te tocó, vamos, porque si esta persona es salva, si haces un milagro en la vida de esta persona, tenemos influencia en todo el pueblo. Toda la ciudad va a saber que tú eres el Dios que está haciendo milagros. Esa era la visión de los discípulos. Pero la visión de Jesús en ese momento era que esa mujer que había tocado a él, esa mujer que tenía una gran necesidad. Entonces, ¿quién era esta mujer? Vamos a empezar esta noche hablando de esto. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué representa esta mujer para nuestras vidas? La primera cosa que tendríamos que decir es que su nombre no se conoce, ¿cierto? Ahí en la Biblia no nos dice: esta era la esposa del principal gobernador. Nada. Una que nadie conocía, nadie dice su nombre. De hecho, si tú miras en todos los evangelios, simplemente dice que era una mujer. Y ahora, esto es bueno para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros, cuando nos miramos comparados con otras personas, pareceríamos que no fuéramos nadie. Pero la buena noticia aquí es que aún a los que parecieran que no fueran nadie, para Cristo, para Jesús, son alguien importante. Pero eso es lo primero que sabemos de esta mujer. Esta mujer no se conocía el nombre, nadie sabía quién era. Simplemente se refiere como ¿qué? Como una mujer en una condición de dificultad, una mujer con un gran flujo de sangre. Y muchas veces pasa que a nosotros nos conocen por nuestras dificultades. Nos conocen, por ejemplo, porque somos el perezoso, ¿cierto? Yo recuerdo, a mí en el colegio nadie sabía mi nombre, pero todos sabían que yo era el negro, el gordo y el feo. Así me decían.
ese negro gordo feo, ese era yo. Bueno, y después por un apodo me decían Agua Pura, pero no tiene nada que ver. Yo los he perdonado, amigos. Pero en todo caso, eso era como me conocían. Me conocían de pronto por esas características. Y a veces en tu vida puede que así te hayan conocido, puede que eso es como la gente te referencia. Pero quiero decirte la primera cosa, esta es una verdad de Dios para ti en esta noche y tiene el poder de cambiar tu vida, y es que para Dios tus errores no es lo que determina quién eres. Tus errores no determinan quién eres tú para Dios. Y ese era el caso de esta mujer. Para Jesús ella no era simplemente la mujer del flujo de sangre. Y es por eso que Él detiene todo lo que está sucediendo para darle a ella el interés y la atención que necesita, ¿cierto? Para Él era más que simplemente una mujer con un flujo de sangre. Ahora, el hecho de que para Jesús fuera más que simplemente una mujer con flujo de sangre no significa que no tuviera esa condición, ¿cierto? La Biblia dice que efectivamente ella tenía esa condición. Y vamos a abrir un poquito qué significa eso de esa condición. Porque de pronto para ti y para mí hoy en día eso no nos dice mucho, ¿o sí? Pues hoy en día con todo lo avanzado que está la medicina, uno podría decir, no, pues puedes ir y que te hagan transfusión constantemente y con eso estarías bien. Hoy en día quizá la magnitud de lo que era eso en esa época no sería la misma. Pero de cualquier manera, en ese momento tenía una gran magnitud. Y ahora, ¿cómo sabemos que tenía una gran magnitud? Porque cuando Marcos nos habla de ella, ¿saben qué dice? Una persona que había sufrido bastante. No simplemente dice una persona que había sufrido un poco. Yo creo que todos aquí hemos sufrido un poco, unos más que otros. Pero esta persona era una persona que había sufrido bastante por su condición. Que por 12 años había sufrido y sufrido y sufrido por la misma condición. ¿Cómo había sufrido? Lo primero que nos habla este pasaje es que ella había gastado todo lo que tenía en doctores. Tenía esa condición y como cualquiera de nosotros había buscado todas las maneras posibles para recuperar, como para mejorarse de esa condición. Y dice la Biblia que había puesto todo lo que tenía, todo su dinero, toda su riqueza. Bueno, si hubiera sido rica no sé cuánto sería, pero todo lo que tenía lo había gastado en doctores. Déjame hacerte una pregunta. De todo lo que tienes, ¿alguna vez has estado en una situación donde hayas tenido que dar todo lo que tienes para resolverla y aún así no se supera, aún así no se resuelve? ¿Te ha pasado eso? De pronto no, ¿cierto? De pronto nosotros hemos tenido dificultades, hemos tenido algunas cosas que nos han costado trabajo, que han requerido de nosotros mucha acción, pero tarde o temprano se resuelven. Ahora, imagínate que en esas circunstancias de pronto puede ser una enfermedad, de pronto puede ser una adicción, de pronto puede ser una relación que no te convenía, que tú hubieras estado por ahí por 12 años y a pesar de haber hecho todo lo que podías hacer, seguías en la misma condición. Esa es la condición en la que esta persona estaba. 12 años y había intentado todo, todos los doctores. Y dice que si algo, de hecho es muy interesante porque Marcos aquí dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Antes le iba peor. Una persona que nadie conocía, ¿cierto? Una persona que nadie sabía quién era su nombre, que por 12 años había tenido una condición que le había hecho sufrir mucho y que había invertido todo lo que tenía para ser sana de esa condición y que en vez de mejorarse, se empeoraba. Intensa la condición de ella, ¿no? Y ahora, si no fuera suficiente, quiero hablarles de ustedes qué significa eso de su condición. En la Biblia, si ustedes miran en el libro de Levítico, ¿cierto? En el libro de Levítico Dios establece para los judíos una serie de rituales de qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que no tenían que hacer. Antes de que Jesús hubiera venido a morir por nosotros y a darnos libre acceso ante Dios, las condiciones eran diferentes. La gente tenía que ser limpia, la gente tenía que cumplir ciertas cosas para poder estar en eso. Habían animales que contaminaban, habían animales que no contaminaban, habían acciones que contaminaban, habían acciones que no contaminaban. Y dependiendo de todas las cosas, la gente tenía que digamos que tratar de mantener un estándar para poder acercarse a la sinagoga, para poder estar con la gente, para poder tener en otras palabras acceso a Dios. Y ahora,
Ustedes no se imaginan, pero la sangre en esa época era una de las cosas que ensuciaba a la gente o lo que los hacía impuros. Y el hecho de que esta mujer tenía un flujo constante de sangre significaba que no tenía acceso a la sinagoga, no podía acercarse allí, tampoco podía tener acceso a ninguna persona que fuera a la sinagoga, porque dice la Biblia que si ella tocaba a cualquier persona, esa persona que era tocada por ella también se contaminaba. Eso quiere decir que esta persona, por esas condiciones, era como separada, excluida de la comunidad. Ella tenía que estar alejada de la gente. La gente la miraba y le huía. La gente la miraba y la veía sucia, ¿cierto? Porque pues obviamente la sangre, ¿cómo se contenía en ese momento? La miraba y como que cambiaban de carril, se iban por otro lado. Entonces no solamente que no se mejora, no solamente que ha invertido todo para mejorar si no pasa nada, sino que además la gente le huye. Era como separada, socialmente desconectada. Esa es la mujer de la que nos están hablando. ¿Cierto? Es tenaz. Era legalmente impura, excluida de la sociedad. Y ahora, precisamente por su problema, si uno pudiera decir en ese momento, no, pues ¿quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado, no. En ese momento uno podría decir, ¿quién podrá defenderme? No, bueno, Dios. Pero en esa época, Dios estaba en las sinagogas, ¿cierto? Era representado simplemente por lo que se podía hacer allí. Y por su problema, ella tampoco ni siquiera podía acercarse a Dios. Porque por las leyes que estaban en la cultura, ella no podía ir a la iglesia. Imagínate si hoy en día nos dijeran a nosotros, si tienes pecado no puedes ir a la iglesia. Ninguno de nosotros estaría aquí, ¿sí o no? Comenzando por mí, porque todos somos pecadores. Pero en esa época así eran las cosas. Ella ni siquiera con Dios podía estar conectada. Pero de repente algo sucede, en su vida, y es que ella escucha que hay un hombre que está haciendo milagros, que hay un hombre que está sanando, que hay un hombre que está haciendo cosas que de pronto a ella le llama la atención. Piensa en ese momento, si tú estuvieras en esa situación, ¿hubieras hecho un llamado de emergencia? Seguramente. Yo creo que yo hubiera hecho un llamado de emergencia mucho antes. Pero el caso es que ella está desesperada, ella está ya en ese punto donde no sabe qué hacer. Y ahora, tú y yo en muchas circunstancias, tú y yo, me emociono y las palabras como que quieren salir más rápido que mis pensamientos. Pero bueno, tú y yo hemos estado en circunstancias similares. Tú y yo hemos estado en momentos donde hemos sentido que necesitamos de Dios, que necesitamos de alguien, y parece que la respuesta, en vez de acercarse, lo que hace es como mantenerse allá lejana. Y yo creo que por esa razón en esta noche este mensaje es muy especial para nosotros. Porque si Dios escuchó a esta persona que tanto había sufrido y tuvo el momento y tuvo la delicadeza de detenerse, y en medio de una gran multitud de personas que lo tocan, reconocer que esa persona le había tocado, ¿sabes qué significa eso? Que también para ti, independientemente de qué tan grande sea tu problema, de qué tan largo haya sido, de qué tanto hayas hecho para solucionarlo, Él también te puede escuchar. Él también te puede escuchar. Él también te puede escuchar. Pero esta mujer, para muchos, era un caso perdido. Para muchos, era un caso en el cual no se podía hacer nada. ¿Alguna vez han dicho de ti que eres un caso perdido? Puede que sí. Puede que sí. ¿Sí? A mí me hicieron creer que yo era un caso perdido en alguna época de mi vida, y eso me llevó a mí a hacer acciones que nada que ver. Pero yo quiero decirte a ti en esta noche algo, y es que no hay ninguno que sea un caso perdido para Dios. No hay nada imposible para Él. Para Él tú no eres un caso perdido. Tu situación para Él no es un caso perdido. Y eso es una cosa que Dios quiere recordarte en esta noche. Dios quiere recordarte en esta noche. Solamente está un llamado de emergencia de distancia. La historia continúa, ¿cierto? Y ella ve una multitud y ella escucha de este hombre que está sanando enfermos, este hombre que está haciendo milagros, que está alimentando a muchas personas, ¿cierto? Porque justo si ustedes miran la Biblia, justo antes de eso hay muchos milagros de Jesús,
Y ella de repente empieza a pensar, ¿qué pasaría si yo toco a este hombre? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me acerco a él? ¿Qué pasaría si yo de pronto le pido que haga algo por mí? ¿Será que él podría hacer algo? Y ahora, en nuestra vida, tú y yo a veces tenemos que llegar a esos momentos de dificultad y Dios permite que lo hagamos para que en ese momento clamemos a él y le toquemos del manto y le digamos, Señor, te necesito. Y eso es lo que esta persona hace, porque está en medio de una dificultad, está en medio de una multitud. Y piénsalo, una condición de sangre es una condición bastante difícil. ¿Alguna vez has donado sangre? ¿No? Bueno, yo he donado sangre y cuando uno dona sangre, uno queda así todo groggy. Todo... Ahora, imagínate una persona que por 12 años ha estado perdiendo sangre. Muy seguramente no es una persona con la mayor fuerza, ¿cierto? No es una persona que de repente tenga como toda la intrepidez para ir a acercarse a él. Y aparte de eso dice la Biblia que había una gran multitud, es decir, una persona toda groggy allí y que tiene que acercarse a Dios y que tiene que buscar la manera, pero es tal su desesperación que aún en medio de esa desesperación ella se acerca a Dios, intenta acercarse a Él. Era un plan extremo, pero a veces las condiciones extremas requieren ¿qué? Acciones extremas. Condiciones extremas requieren acciones extremas. Y ese fue el caso de esta mujer. Ella sabía que tenía que, si era la última oportunidad que tenía, con toda iba a ir a buscarla. Y ahora muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y yo creo que somos más bien como, ya Dios, está bien, si pasas por aquí y haces esto, entonces yo te busco. Pero esta mujer estaba desesperada por alcanzarlo a él. Estaba desesperada por tener un encuentro con él. Y yo creo que de ella podemos aprender mucho. No necesitamos llegar a un punto de desesperación, porque Jesús es la respuesta a nuestros problemas, aun cuando las cosas están semi mal. No necesitas esperar a que llegue al piso para acercarte a Él. Y esta mujer, en esa desesperación, efectivamente se alcanza y se agarra a Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces Dios permite que pasen cosas difíciles en nuestra vida? ¿Sabes por qué? Porque de otra manera tú no te acercarías a Él. Porque de otra manera yo no me acercaría a Él. Ahora, ¿qué crees tú que haría Dios si nosotros nos acercamos antes de que las circunstancias se crezcan? Obviamente responde, pero la pregunta es, ¿qué tanto esperas para acercarte a Él? Puede que hoy todo esté bien en tu vida. Y si es así, te quiero aconsejar que no esperes a que las cosas estén mal para acercarte a Él. Pero también puede que hoy las cosas estén mal en tu vida. Puede que hoy estés en una circunstancia muy difícil. Yo quiero decirte, haz todo lo posible por acercarte a Él, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y ahora, esta mujer tenía un conocimiento, algo de Dios, ¿cierto? Como que Jesús, sí, este hombre está haciendo milagros. Pero si ustedes miran, también tenía un poco de superstición allí, porque en esa época se creía que el poder de una persona estaba también en la ropa, estaba también en lo que ellos tenían. Y entonces si tocaban ellos creían que si tocaban la ropa de esa persona con poder, su poder como que los iba a sanar. Y si ustedes ven la acción de ella y las palabras de ella, ella dice, si tan solo tocase su manto, eso me salvaría. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que el manto como tal era especial? ¿Tú crees que el manto como tal es especial? Y ahora, el manto hoy en día, ¿sabes qué puede ser? Como la iglesia. A veces creemos que simplemente con que vayamos a la iglesia, ya con eso, tenemos. Pero la iglesia no es necesariamente lo que va a tener la respuesta a tu necesidad. Es Dios. Es Dios que está allí. Ahora, si tú vienes a la iglesia solamente te quedas con que, no, ya cumplí, estoy en la iglesia, todo tiene que salir bien y no buscas a Dios, ahí es donde hay un problema, ¿cierto? Y en el caso de ella cree que simplemente con tocar el manto de Jesús, con eso iba a ser salva. Y ahora lo más curioso, yo digo como Dios, es interesante porque Dios permite que así sea. Ella se acerca, ¿cierto? No sabemos cómo lo hace, en medio de todas las personas como que allí medio groggy todo, se acerca a Jesús y cuando lo ve medio, lo toca, y cuando lo toca, algo dentro de ella sucede. Y es curioso porque pues solamente tocó su manto. Solamente tocó su manto. Y ahí es cuando vemos que aún Dios en nuestras vidas a veces también hace cosas simplemente cuando, por ejemplo, venimos a la iglesia. Aunque Él sabe que lo que realmente tiene el poder de cambiar es Él también cuando ve que tú te acercas, Él también viene más cerca de ti.
Y efectivamente dice la Biblia que algo sucedió en ese momento en la vida de esa persona. Imagínate, por 12 años has estado así groggy y de repente después de todo este esfuerzo tú tocas y como que te metiste un triple expreso o algo así y quedas como, ya estamos bien, así quedó ella. Ella quedó así pues renovada ya con como con toda la energía. Supo enseguida que había habido un cambio en ella. De hecho la Biblia dice, enseguida fue sana, justo allí, como por arte de magia. Quedaste sano. ¿Cómo sería si en tu vida, por ejemplo, estás luchando con un problema y enseguida el problema se soluciona? Uno como que queda perplejo, como, uy, ¿qué pasó aquí? Yo pensaba, pero no estaba seguro. El caso de ella es que eso pasó en ella. Lo tocó y enseguida quedó salva. Y ahora vamos a centrarnos en la segunda parte del mensaje. Ya miramos lo de ella y esta mujer, bueno, tenía varias cosas, pero esta segunda parte del mensaje es bastante interesante, porque efectivamente Jesús, dice la Biblia que Él conocía el poder que había salido de sí mismo. Él conocía lo que había pasado. Pero ahora, yo creo que, y ese es un argumento que quisiera presentar en esta noche, y es que Dios no está simplemente interesado en que tú recibas su poder, y por esa razón Él se detiene. Jesús hubiera podido seguir su camino, ¿cierto? Pues igual había hecho algo bueno, la mujer se había sanado. Él hubiera podido seguir su camino. Pero ¿por qué razón se detiene? ¿Por qué razón, sabiendo que también hay una persona ya que se está muriendo, ¿cierto? ¿Por qué razón se detiene y pregunta, hey, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Una pregunta irónica, ¿cierto? Uno diría, o sea, Jesús, estás en la multitud, hay muchas personas alrededor tuyo, pues ¿quién te tocó? ¿Cualquiera de nosotros? ¿Por qué no nos seguimos? Y lo que los discípulos no estaban entendiendo era que Jesús estaba haciendo la pregunta en serio de, ¿quién me tocó? Y eso es algo que también es muy interesante para nosotros, porque puede que hayan muchas personas alrededor de Él que simplemente están allí, pero que en sus vidas no están experimentando el poder transformador de Dios. Pero simplemente aquellos que efectivamente van y le buscan, que quieren recibir de Él, son aquellos los que son restaurados, son aquellos los que son tomados. No es suficiente con que simplemente tú estés ahí alrededor de Él, que vayas caminando, sí, Señor, soy tu guardaespaldas, no se acerquen. Puede que hayan personas que se metan por tus piernas y lo toquen y reciben más que tú que estás allí metido, si no estás teniendo una relación con Él. Y esta mujer fue así. Y por eso Jesús pregunta, hey, ¿quién de ustedes me tocó? Los discípulos pensaban que algo más importante estaba en juego, pero para Jesús lo más importante estaba justo en ese lugar. Y era esa persona. Era esa persona. Y en esta noche tú eres lo más importante para Jesús. Tú eres lo más importante para Jesús en esta noche. No son las luces, no son los versículos. Eres tú, eres tú. Tú eres lo más importante para Jesús, y Jesús está allí esperando a que simplemente le toques, que simplemente le digas, Señor, aquí estoy, por favor. No simplemente quédate ahí rodeándolo, sino realmente métete y haz lo tuyo. Y su pregunta no era para reprender a esta mujer. Jesús no está preguntando quién fue el que me tocó para ir a caerle encima. ¡Cójanla! No. Jesús quería simplemente que ella conociera cuál era la fuente del poder que había sanado su vida. Porque yo te digo algo, si esa mujer hubiera salido de allí sin conocer quién era el que había dado ese poder, quién era esa persona que había cambiado su vida, hubiera simplemente seguido creyendo en sus teorías esotéricas, que fue el manto, es que el manto es santo, el manto tiene un poder. A veces creemos que amuletos tienen poder. Yo tengo estas cruces no porque, bueno, la verdad es porque me gusta cómo se ve, no porque crea que aquí hay algún poder especial, que si alguien viene en la calle y yo le hago, aléjate, aléjate. No es por eso. Yo creo en el poder de aquel que murió en esas cruces, ¿sí? Y me representan como cristiano, creo en Él, pero la cruz como tal no tiene nada. Y si ella simplemente hubiera salido de allí sin detenerse a pensar qué había pasado, hubiera pensado que, wow, mira, ese manto es del santo.
Y después entonces hacemos convenciones para que la gente venga a ver el manto. Mira el manto de Jesús que me salvó. Olvídate. No sirve de nada conocer el manto si no conoces quién es el que lo tiene puesto. No sirve de nada que sepas mucho de la religión, que sepas mucho de historia de la Biblia y todo el rollo, si no conoces a aquel que es el centro de ese rollo, si no conoces a aquel que está en el centro de esa historia. Y Jesús quiere darse a conocer. Por eso en medio de todo eso detiene a la multitud. Y les dicen, ¿saben qué? Un segundo, porque aquí ella tiene que entender lo que realmente ha sucedido. Ella tiene que entender lo que realmente ha sucedido. Y se acerca y dice, ¿quién me tocó? Ahora la Biblia nos dice que la mujer estaba temblando. Con temor y temblor ella se acerca. Y ahora piénsalo, yo creo que yo también hubiera estado temblando. Jesús está en camino a salvar a la hija de uno de los principales, y por mi culpa, ¿cierto? Una mujer impía, he contaminado al rabí, porque pues ella ya estaba contaminada en teoría, pues, según la ley. He contaminado al rabí, aparte de eso lo he detenido, y si ustedes leen la historia más adelante, dice que la hija de este hombre muere porque Jesús llega tarde, entre comillas. Imagínense ustedes cómo estaría esta mujer. ¡Ah! Me van a coger, ahora sí, no me mató el flujo de sangre, pero esta gente no me va a perdonar, esta gente me va a coger y así voy a llegar. Y aparte de eso, ¿qué tal si le quité el poder de Dios? Ahora ya Dios no tiene más poder, es mi culpa. Imagínense cómo estaba ella. Y Jesús no está buscándola para caerle encima y decirle, ¿cómo me robaste el poder? ¿Por qué lo hiciste? Jesús la está buscando para decirle, ¿sabes qué? Quiero que conozcas a aquel que ha dado ese poder. ¿Y sabes qué? Mira cómo Jesús la trata. Ella dice que se acerca y dice que reconoce todo lo que había sucedido. Y Jesús le dice, hija, ¿qué? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer que había sido excluida de la sociedad, que nadie conocía, una mujer que ni siquiera el nombre se dice, una mujer que por su condición está separada de todo lo digno. Jesús se acerca y le dice, ¿sabes qué? Hija, en ese momento existe una gran restauración para su vida. A partir de ese momento algo sucede en su vida. Cuando tú te enfrentas al poder de Dios y conoces al Dios que está detrás de ese poder, algo sucede en tu vida. Eres restaurado. Y yo no sé cuál es la situación en la que estás hoy. Yo no sé cuál puede ser de pronto esa magnitud. De pronto puede ser muy grande para ti. Pero cuando te encuentras con Dios, algo sucede en tu vida. Él te restaura. Él tiene el poder de cambiar las dificultades en oportunidades, las crisis en momentos de gran bendición. Por eso la Biblia dice, cuando estaba en angustia, en estrechez, tú me hiciste ensanchar. Cuando te encuentras con aquel que está detrás de ese poder. Y por eso cada vez que nos reunimos aquí no queremos que nuestro enfoque quede simplemente en, no, muy bonito que lo cantamos, sino que las canciones aún sea una herramienta para enfocarnos en aquel de quien cantamos. ¿Cierto? Cuando hablamos, todo este mensaje de hoy no tiene el propósito de que ustedes digan después de esto, Juan predicó muy largo. Bueno, seguramente lo voy a hacer, pero no para que digan, Juan predicó muy chévere y tal. No, no se trata de eso. Se trata para que tú veas que detrás de esa predicación hay un centro que es Jesús, que tiene el poder de cambiar toda tu vida, que tiene el poder de ¿Y sabes lo que hace Jesús? Jesús reconoce que la mayor necesidad de esa persona no es ser sana. Mira cómo Él le responde. Le dice, ¿tu fe qué? Te ha salvado. Tu mayor necesidad no es la que crees que tienes. Tu mayor necesidad es estar en buenos términos con Dios. Tu mayor necesidad no es lo que pueda suceder mañana o lo que tenga que suceder mañana. Tu mayor necesidad es que cuando mañana y pasado y después de pasado se acaben y te enfrentes a la eternidad, estés en buenos términos con Dios. Y si esta mujer simplemente hubiera salido con el milagro, no hubiese conocido a aquel detrás del milagro. Pero el hecho de que ella lo conoció, Jesús, ¿saben qué le responde primero? Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Cómo está nuestra fe en esta noche? ¿Realmente creemos que
que cuando cantamos nos estamos conectando con Él. Realmente creemos que cuando venimos tenemos un encuentro con Él. Es nuestra fe, lo que tú crees. Y como respuesta le dice, ve en paz, ve en paz. Puedes irte en paz, libre de toda la angustia, libre de todo lo que te condenaba. Hoy Dios quiere decirte a ti, sabes que cuando te has encontrado conmigo, no importa cómo son tus circunstancias, tú puedes ir en paz. No importa qué tan difíciles se pongan las cosas, tú puedes ir en paz. No se trata de quién eres tú, se trata de quién va contigo. No se trata de con quién, de quién, cuál es tu potencial, sino de cuál es el potencial de aquel que está contigo. No se trata de cuáles son tus oportunidades, sino cuál es el potencial para abrirte oportunidades de aquel que está contigo. La mayor necesidad de esa mujer no era ser sana. Y ahora quiero decirte, el resultado de ese encuentro es lo siguiente: donde hombres fallaron, Cristo fue exitoso. Aquellos que decían que ella era un caso perdido, para Jesús fue un caso sencillo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Caminar. Ya. Eso te recuerda a ti qué tan difíciles son tus circunstancias. Para Dios, así de sencillas. Así de sencillas. Dios está con nosotros en esta noche. Dios está con nosotros disponible en cada momento de nuestras vidas. Lo que pasa es que si tú y yo no entendemos que necesitamos hacer ese llamado de emergencia, aún en las cosas más sencillas, no vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cuándo vas a hacer tu llamado de emergencia? ¿Qué más cosas tienen que pasar para que te conectes con Dios? Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora, piénsalo por este lado también. Esta mujer había escuchado de Jesús. De pronto tú eres aquel que Dios quiere usar para hablar también a otros que están en esas circunstancias. De pronto tú tienes todas las cosas bien hoy, bien, chévere, estás agarrado a Dios, buenísimo. No te quedes allí, habla de eso, cuéntale a la gente. Piensa en todos tus amigos que hay aquí en Helsinki. Piensa en todas las personas que aún no conocen de Él, que de pronto saben que existe un poder pero no conocen a la persona detrás del poder. Piensa en ellos. Dios quiere que tú hables. ¿Sabes para qué? Para que ellos también puedan hacer ese llamado de emergencia que puede cambiar sus vidas para siempre. Sus esposos, sus esposas, ¿cierto? Sus hijos, sus tíos, sus primos. ¿Cuántas personas necesitan de Dios? Y lo único que tú tienes que hacer es, hey, yo conozco de alguien que Él ha cambiado mi vida. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a hablar? Empezáramos a decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y Él ha transformado lo que yo soy. Posiblemente mujeres como ella escucharían. Otra pregunta que te quiero hacer en esta noche es, ¿a quiénes en tu vida ves como casos perdidos? Te aseguro que hay personas que tú y yo pensamos, ¿sabes qué? Para Él ya no hay nada que hacer. ¿A quiénes ves como casos perdidos? Porque es justo a esas personas a las cuales Dios quiere llamarte a que vayas y busques. Para decirles, ¿sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. En esta noche hay esperanza para nosotros. Hey amigos, esto es algo que son buenas noticias. Hay esperanza para nosotros. No importa cómo estamos de hundidos, ¿cierto? No importa qué tanto hayamos caído, hay esperanza para nosotros. Por lo que Él hizo, hay esperanza para nosotros. Y ahora, una última pregunta que quiero hacerte en esta noche es, ¿cómo respondes tú a aquellos que alrededor tuyo están pidiendo ser rescatados? ¿Los tratas como Jesús, que se detiene y les pone atención y los restaura? ¿O
simplemente eres como los discípulos que dicen, hey, no molesten al maestro, le está haciendo algo más. Porque Dios quiere que tú y yo seamos más bien aquellos que abran paso. Que si hay alguien que está separado de Dios y está intentando caminar, que no seamos obstáculos en su camino, sino que por el contrario abramos paso. Quítense que este necesita de Dios, ¿cierto? A eso Dios nos está llamando como iglesia, a que vayamos en pos de lo perdido, a que vayamos en pos de lo perdido.